desde Memphis, Tennessee, adorando a Jesús, cuidando a su gente, capacitando su pueblo, ganando almas para Cristo. Iglesia Nueva Vida presenta Vida en Cristo, Pastor Orlando Rostro. Se ve un aplauso al Señor. Pastor Mel va a predicar la palabra esta mañana. Esperen recibir de Dios algo, un consejo, una exhortación, un mensaje que da esperanza y de vida a su vida. Amén. Dios te bendiga, Pastor Melvin. Bienvenido, siervo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Puede tomar su asiento. Estoy profundamente agradecido con el Señor por esta oportunidad que tengo. Le confieso que vine por amor a mi amigo Arturo. Somos amigos y compañeros de estudio desde el año 1985 y hemos estudiado lo que es el programa de teología de Asamblea de Dios para América Latina, quizás no en su totalidad, faltándonos la maestría a mí. Y tenía tanto deseo de verlo y de compartir y quise estar gozándome ayer con el retiro de los varones. ¡Wow! Impresionante. Gloria a Dios. Alabo al Señor por la bendición que el Señor concede, hermano Rolando. Pude conocerle unos quizás más o menos 5 años atrás, algo así. La primera vez que vine a esta ciudad y estuvimos coincidiendo en un seminario de capellanía. Sí. Y la verdad es que estoy impresionado de cómo Dios ha hecho tremenda bendición con ese ministerio que Dios le ha dado y con ustedes en una forma maravillosa. Estaba diciéndole que somos tan indescriptibles los seres humanos, difíciles de interpretar y entender, y para que más de 50 hombres permanezcan en armonía 2 o 3 días, eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Y si pudieron hacerlo, indudablemente el Espíritu de Dios está aquí. Gloria a Dios. Me gozo, me deleito el poder tener este tiempo, agradecer al pastor que me confíe este lugar y poder compartir un momento la palabra santa del Señor. Mi nombre es Melvin Anaya. Tengo una familia muy linda que Dios me concedió, 3 hijos, una nena. El hijo mayor está credenciado ya, es ministro. El otro voy a dejarlo la próxima semana a Boston al seminario Gordon Conwell. Y la hija es la tecladista de la iglesia, es maestra en la escuela dominical. Y mi esposa, pues también una mujer graduada del Instituto Bíblico, una familia ministerial. Siendo bendecidos por el Señor, un hijo de pastor, el hermano Arturo conoció a mi padre en su ministerio. Es una bendición servirle al Señor, lo más maravilloso de la vida del hombre. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 42, los versículos 10 hasta el versículo 17. Libro de Job, capítulo 42, los versículos 10 al 17. Honrando a Cristo Jesús, leemos esta palabra. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios Todopoderoso, me inclino a ti este momento y pongo mi ser, mis labios, Señor, delante de ti. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, haya una palabra tuya para cada mente, para cada corazón. Hay una palabra, Señor, que nos refresque nuestro espíritu al punto, Señor, de entender tu gran amor para con nosotros. Dios, te pido en el nombre de Jesús, por tu gracia y por tu amor, por tu misericordia santa, tu gracia corra en medio de nosotros y nos bendiga a través de la palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Usted podrá ver en estos versículos el premio al sufrimiento y a la paciencia. Usted puede considerar la última parte de Job como la poderosa mano de Dios, consolando, bendiciendo a un hijo que ha sido disciplinado, a un hijo que ha pasado por un momento triste en el lapso de su vida. Y es una maravillosa bendición considerarlo para provecho nuestro y de nuestra vida espiritual. Ahora, ¿cómo pesa el estado de ánimo y el momento que vivimos para entender la sobriedad de la vida? Tu carácter, tu personalidad te pueden dar el triunfo o la derrota, te pueden dar la salvación o la condenación. Y en la vida hay factores que, dependiendo quién tú seas, te pueden hacer blasfemar, renegar, te pueden hacer amar el odio, te pueden hacer amar la insatisfacción, y cuántos otros factores que pueden llevarte a la autoderrota. Nosotros podemos ser triunfantes, nosotros podemos ser derrotados según nosotros lo permitamos, porque el hombre ha nacido para ser la máxima expresión del amor de Dios. El hombre nació para hacerlo más grande y lo más hermoso. De hecho lo es. Pero en el papel que nosotros desarrollamos, nosotros podemos permitirnos a nosotros mismos poder ser las dos cosas. Una persona sin éxito, una persona arruinada, o una persona de éxito viviendo en victoria. Hay otros factores que, de acuerdo a tu interés y apego a ellos, te facilitan la oportunidad de ser libres en medio de una cárcel. Oiga, te puede hacer libre en medio de una cárcel. Cuando hablamos de momentos tan especiales y de expresiones tan lindas como la fe, el amor a Dios, la paciencia, la humildad, el sometimiento, esto nos lleva a nosotros a mantenernos vivos. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y como escribe Salomón a los Proverbios, más vale perro vivo
que león muerto. Entonces, como Él es Dios de vivos, como Él es Dios de gente que maneja la relación y que entiende el amor de Dios, entonces podemos tener muy buena relación con Él y podemos ser sus discípulos y podemos ser las personas con quien Él cuente para el desarrollo de su obra. Y al dar un pequeño recorrido por el mensaje del sufrimiento, yo quiero llevarlo a un versículo muy interesante en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 35. Este versículo siempre me ha llamado la atención porque hermenéuticamente se cree que es una paradoja. Algunos lo han considerado así, pero para mí no es una paradoja. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es algo difícil de poder interpretarlo en una forma simple. ¿Por qué es tan difícil aceptar la palabra de Jesús? Ayer, mientras el pastor Rolando ministraba la palabra, yo estaba siendo muy bendecido. Estaba sintiendo que habíamos sincronizado nuestras mentes por medio del Espíritu, porque me sentía muy identificado con lo que predico y sostengo, y lo oía él verter de sus labios esas palabras. Hay una realidad en nosotros que nos impide muchas veces ser edificados. Nuestra mente es una especie de filtro que le da paso a lo que le gusta o a lo que le parece bien, aunque por ello rechace lo mejor por no conocerlo. Por esto y otras razones muchas no somos edificados, porque nos gusta oír lo que queremos oír. Es decir, le ponemos atención a lo que nos gusta. Y cuando llega algo que no armoniza con lo que nos gusta oír, entonces empezamos a poner cierta barrera entre nosotros y lo que nos están diciendo, y la bendición que pudiera edificarnos se pierde en ese mismo instante. La Biblia en los Proverbios pide que la palabra de Dios se escriba en las tablas de nuestro corazón. Pero para que llegue al corazón, la mente tiene que darle paso. Tú tienes que bajar la palabra hasta tu corazón. Y si esta palabra no te llena, no te gusta, no la recibes en tu mente, tampoco llega al corazón. Y para que usted viva, para que usted sea un vivo espiritualmente, usted necesita llevar la palabra y escribirla en las tablas de su corazón. El corazón se endurece porque nuestra mente está llena de basura muchas veces, prejuicios de toda clase. Nuestra mente nos traiciona, no permitiendo que podamos darle paso a la palabra y que ella nos cambie. Pablo enseñó que había que renovar nuestra mente. Y esta palabra que leemos en el Evangelio de Marcos, aunque parezca una paradoja, repito, para mí no es una paradoja. Es algo muy maravilloso y quiero mostrarlo un poquito más adelante. Pero es interesante saber cómo es que a nosotros se nos quita el gozo cuando escuchamos algo con lo que no simpatizamos, pero me refiero a la palabra de Dios. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios y rechazas algo de la palabra de Dios, estás en problemas. Rechaza otras cosas. Rechaza palabras de un humano. Rechaza las palabras de un hombre.
rechaza las palabras de cualquier individuo, pero la palabra de Dios no la rechaces. Ella es vida. Ella te levanta, ella te sostiene, ella te pone en el equilibrio. Ella te hace estar en paz con Dios. De tal manera que nuestra forma de ver las cosas tiene que estar de acuerdo a ese balance que el Espíritu de Dios pueda hacer en ti y en mí para poder tener una buena relación con nuestro Señor. Cristo sustenta el mensaje del sufrimiento con razones explicables por la Biblia. Cristo Jesús es el maestro del sufrimiento. Sufrió emocionalmente al ser despreciado, traicionado, abandonado. Sufrió espiritualmente al ser tentado por Satanás. El Satanás quiso hacerlo caer, evitándole ir a la cruz. Le quería hacer el paso a la cruz tan cortito a Cristo. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Las luchas espirituales siempre han sido las más difíciles. Yo no sé quién escribió una canción que me gustó tanto, que dice: mis peores batallas las he ganado de rodillas en mi habitación. Realmente no sé quién le escribió, pero cuando oí esas palabras en esa canción me detuve un poquito. Mis peores batallas, mis grandes batallas, las he peleado de rodillas en mi habitación. Cuando escucho eso, me siento tan conmovido, me siento tan fortalecido, porque la victoria tuya no está en los éxitos que puedas tener aquí y allá. La victoria tuya está en el tiempo que vivas en comunión con Dios, allá en el closet de tu habitación, o quizás en un lugar que tú escojas, no importa dónde sea, pero ese momento que tú vives en comunión y relación con Dios, estás ganando todo para ti y para tu alma. Jesús me encanta cómo encara las situaciones espirituales. Nosotros vamos a aprender algo maravilloso esta mañana en cuanto a esto. Cuando Pedro se le acercó a Cristo para detenerle que fuera a Jerusalén, Cristo vio en Pedro la voz de Satanás. Y no le dijo: Pedro, apártate de mí. Le dijo: Satanás, apártate de mí, porque me eres tropiezo. Qué tremenda lección y enseñanza recibo, porque muchas veces nuestro gran problema para poder armonizar, para poder vivir amándonos, para poder ser fuertes en los vínculos del amor, es porque somos incapaces de perdonar ciertas cositas, pequeñas cosas que se dan. Si no se te saludó, si no se te mencionó, o dijeron algo, un comentario, cualesquiera cosa que haya sido, y te has sentido dañado, aquello hace una barrera entre tú y aquella persona. Pero resulta que cuando no entendemos la batalla espiritual, nosotros somos víctimas de la guerra. La iglesia siempre ha vivido en guerra, está en guerra. Nosotros no descansamos, porque el diablo, dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por cosas pequeñas se han dividido familias, se han dividido iglesias. Ha habido tremenda cosa por no entender la guerra espiritual. Hermano, nosotros no somos enemigos. Si alguien te causó alguna cosa que te dañó, él no es tu enemigo. Tremendo. Hermano Arturo, ¿quiere venir un momentito, por favor? Hermano Wilber, ¿quiere venir un momentito, por favor? Cuando uno entiende la guerra, uno no tiene problemas, pero cuando no la entiende, uno tiene problemas. Aquí queda, aquí queda. Gracias, pueden sentarse.
pues. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién le pegó a quién? ¿Quién le pegó a quién? Aparentemente hay solo dos hombres, ¿no? Uno se levanta contra el otro y lo golpea, aparentemente. Lo que no vemos es el tercer elemento que aparece. Pero nosotros vivimos condenándonos, vivimos odiándonos por no entender la guerra espiritual. Y el que no la entiende es víctima de ella. Tú no sabes cuando Satanás se acuesta en medio del esposo y de la esposa y empieza a crear una distancia tremenda y empiezan a verse diferente y empiezan a sentir cosas el uno contra el otro. Nunca sabemos que aquel que se acostó en medio lo hizo para crear la separación. Y cuando no se entiende esta guerra, entonces vienen las partituras, las separaciones, los divorcios y tantas cosas. Ahora me entiende por qué me sorprende y me gusta la canción, ¿verdad? He peleado mis mayores batallas de rodillas en mi habitación. Qué lindo entender el propósito de Dios para que podamos ser unidos y podamos amarnos a pesar de. Dios no nos trajo a nosotros para ser discípulos de contienda. Nos ha unido para ser el pueblo de Dios que levante la bandera de Cristo, que defiende el evangelio en todo lugar donde vayas. En este tiempo, el mundo está demandando testimonio de la iglesia. En este tiempo, la gente demanda testimonio tuyo. La gente quiere convertirse al Señor y siempre quiere buscar un asidero donde encontrarlo. Cuando te ven a ti, cuando te conocieron tu vida pasada y ahora te ven regenerado, te ven diferente, te ven amoroso, la gente dice, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántas sesiones le costaría al psicólogo tratar con este? Porque la gente que no entiende esto piensa de esa manera. Pero qué maravilloso es llegar a este momento cuando entendemos a Cristo Jesús. Qué importante es conocer la guerra espiritual. Qué maravilloso es entender cómo Dios quiere que entendamos esto y podamos bajarlo a lo más profundo de nuestro corazón y tomarlo como un asidero para vivir con Cristo. El carácter del sufrimiento de Cristo lo extendió a sus seguidores por causa de mí y del evangelio. Ahora comprendemos el sufrimiento de Cristo. Y para que podamos entenderlo un poco más, consideremos su vocabulario. Dice Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Y el capítulo 17, versículo 5 dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es eso? Conocimiento. Conocimiento. Cuando Pablo habla del misterio del evangelio, es que este conocimiento de Cristo difícilmente podíamos tenerlo nosotros. Eso lo sabía Cristo, quien manejando su vida como Dios y entendiendo la vida de los humanos como humano, nos enseña, nos insta, nos proyecta. En el mundo tendréis aflicciones. Confiad,
yo he vencido al mundo. Y está hablando el hombre, está hablando el humano. Y cuando leo que dice tentado en todo, pero sin pecado, está hablando del humano. Está hablando del 100% hombre, sujeto a toda clase de limitaciones como nosotros. Hablando de pasiones y todo eso. Tentado en todo. La palabra todo es completa, es general. Y te lo incluye todo. Si él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego te dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Te está diciendo, tú puedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que es difícil? ¿Quién dijo que es fácil? Angosto, difícil, es el camino. ¿Cuántos van por él? Pocos. Porque para esto se requiere carácter. Para esto se requiere hombres que hayan pasado por el crisol, hayan pasado por las reglas bíblicas. Y la regla bíblica nos dice que hay que pasar por el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo que se necesita. Lo pide el Evangelio de Jesucristo. Lo hemos necesitado. Este conocimiento oculto que habla Romanos capítulo 16, 25 al 27. El misterio del Evangelio revelado en parte. El conocimiento, hermano, es la clave de los buenos cristianos. Jeremías escribió: no se alabe el sabio en su riqueza, el rico en su riqueza, el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Pero alábese aquel que tuviere que alabarse en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y Cristo pide que escudriñemos su palabra y nos dice: en ellas encontráis la salvación. Hay que saber por qué estamos en una iglesia. Usted debe de saber por qué viene a la iglesia. A él no le gustan los robots. Y la religión hace un robot de la persona que no entiende la relación. La relación con Dios y esos momentos de intimidad con Él te hacen pasar de lo religioso a la relación con Dios. Dejas de ser el religioso y ahora entiendes por qué te arrodillas. Ahora entiendes por qué tienes un libro el cual leer. Ahora entiendes a Jesucristo, que solía salir todas las mañanas y entrar a un monte, internarse y tener una relación especial con Dios, siendo también Él el Hijo de Dios. Maravilloso. Hay tantos institutos bíblicos, y aquí hay, ¿verdad, hermano? Si no te has inscrito en el instituto bíblico, hazlo cuanto antes posible. Abre tu corazón, abre tu mente, escudriña la palabra para que conozcas al Señor. Tú no puedes decir conozco al Señor porque vienes a la iglesia y cantas. El testimonio tuyo dirá si le conoces. La palabra se cumple, que este evangelio correrá de mar a mar. Pablo sufrió porque él entendía, conocía. Pablo dejó todo, inclusive se hizo célibe, es decir, no quiso casarse. No porque él careciera del varón dentro de él. Él renunció a sí mismo y renunció a todo lo que tenía, todo lo que había alcanzado, lo calificó que era como estiércol.
después de haber conocido a Cristo Jesús. Pero ¿cómo? ¿Cómo es la experiencia de él? Conozco a un hombre. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero este fue levantado, fue llevado hasta el tercer cielo y oyó palabras tan inefables que no le es dado al hombre poder explicar. Pablo conoció a Cristo. Cuando él tiene esta experiencia, entonces él dice: todo lo tengo por basura. Qué maravilloso. Este sufrimiento de Pablo y de Cristo le dicen a usted que si por alguna causa usted sufre, y más bien es por el evangelio, tú estás tocando el cielo. Tú estás tocando el cielo. Hay un último factor que quiero mencionar acerca de Cristo y la vida humana. Es cómo él valoró su vida humana. 33 años y un poquito más. ¿No es cierto que es la edad de la flor de la vida? ¿No es cierto que es la edad donde el apogeo más fuerte de la vida se desarrolla? ¿Cómo es que él corta su vida en ese tiempo? ¿Y nosotros por qué amamos tanto nuestra vida física? ¿Y nosotros por qué le damos tanto culto al cuerpo? ¿Por qué somos tan dependientes de esta humanidad, de este ser? Cuando Hebreos 9:27 dice: está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Por qué? Hermano, escucha esta verdad. La vida después de la muerte tiene más valor que la vida que ahora tenemos. Escúchamelo por favor. La vida después de la muerte tiene más valor que la que ahora tenemos. Esto te hace entender que si sufrimos y lo hacemos por Cristo y su evangelio, nosotros estamos en el camino correcto. Si tu familia te desprecia por ser cristiano, alaba a Dios y sigue adorando con gozo. Si en tu casa eres el único cristiano que hay y te desprecia tu familia por eso, dale gloria a Dios. Estás en el camino correcto. Porque a muchos nos han despreciado por estar en una iglesia, por hablar de Cristo. Pero esta mañana la palabra te dice que nada de lo que hagas por Cristo acá y su evangelio es en vano. Ven a la iglesia los días de programa de la iglesia y ven con el conocimiento abierto. Voy a la iglesia porque allí me encuentro con Cristo Jesús. Voy a la iglesia porque el que me ama verdaderamente está ahí. Voy a la iglesia porque ahí Dios puede sanarme esta enfermedad que tengo. Voy a la iglesia porque ahí puedo amar a los hermanos tal como son, porque Cristo me da la facultad de hacerlo. Hay que saber por qué estamos en la iglesia. Hay que saber por qué venimos y por qué hemos tenido que renunciar a lo que más nos gusta para estar en la iglesia del Señor. Oh hermano maravilloso, la bendición más grande tuya y mía es conocer a Cristo Jesús. Moisés murió a sí mismo cuando rechazó el palacio y decidió ser un pastor de ovejas. Murió a sí mismo y vivió. Pero cuando Dios quiere testificar y lo hace, Él testifica de estos hombres. Él testificó de Job. Le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y cuando quiso testificar de Moisés, lo llevó al monte de la transfiguración y se lo mostró a sus discípulos. Perdieron lo más bello de su vida por entregárselo a Dios. La pregunta esta mañana es:
Tú estás dispuesto a abandonar todo lo que te gusta para poder darle paso totalmente a Cristo en tu vida. Abandonar lo que más nos gusta. En los años de ministerio que tengo, he tenido experiencias tremendas. He ido donde un hombre para preguntarle por qué no te metes de lleno con el Señor, y la respuesta es que tengo 2 mujeres y no hay qué hacer. Para agradar a Cristo hay que renunciar a lo que más nos gusta. En el Evangelio están los que toman decisiones concretas, decisiones claras. El reino de los cielos padece violencia y lo arrebatan los valientes. Y para seguir a Cristo hay que ser valiente. Hay que renunciar a lo que más nos gusta, pero encontraremos la gracia de Jesucristo. Quiero que te tomes de la mano un momentito con el que está a tu lado. Aleluya. Busca a alguien y tómale la mano. Las fuerzas nosotros no las tenemos, a nosotros nos dan las fuerzas. Usted no puede solo. Usted puede solo con Cristo. Las batallas no se pelean solas, se pelean con Cristo. Y yo no sé cuáles puedan ser tus dificultades esta mañana. No sé cuál será la falta de decisión que tengas que tomar ahora. Pero yo te garantizo que al darle paso a esta palabra y llevarla a tu corazón, no importa cuándo estés padeciendo, cuánto padezcas espiritualmente o de otra manera, tú serás nuevo esta mañana. Cierra tus ojos un momentito, ahí como estás. Ciérralos. Aleluya. Glorioso Dios. Y Masócara Masaica. Oh Dios. Oh Dios, ahora, Padre. Ahora proclamo que esta tu palabra gloriosa y predicada esta mañana, oh Dios, cobre vida en el corazón, cobre vida en la mente y en el ser de todo aquel, Señor, que está dispuesto a llevarla a lo profundo de su ser, a llevarla a su interior y proclamar en el nombre de Jesús, someterse, Señor, a ti, vivir conforme a tu gracia, a tu evangelio, desear, oh Dios del cielo, la relación contigo más que otra cosa. Dios, te ruego en el nombre de Jesús, haz hombres nuevos, haz mujeres nuevas, Señor, por el poder de tu palabra. Dios, te ruego en el nombre de Jesús que aquellas dudas, que aquellas luchas, Señor, que han sido puestas, Señor, por toda clase de circunstancia en la vida, ahora, Señor, tú las tomes en tus manos y quiebres cadenas y quiebres grillos esta mañana en el nombre de Jesús. Dios eterno de gloria, te ruego por tu gran amor, por tu grande misericordia. Padre bueno y santo, en el nombre de Jesús.